Tammy está nerviosa. Las contracciones han comenzado. Muy pronto dará a luz. Pero no será un nacimiento cualquiera. Tammy vive en un centro de recuperación de animales en peligro de extinción, y cada pequeño guepardo que llega al mundo aquí es un soplo de vida para toda su especie. Lo que observamos es el inicio de la fase neonatal, un periodo extremadamente delicado en la vida de los... 4 criaturas llegaron al mundo. Los guepardos recién nacidos son ciegos, sordos y dependen por completo de su madre. Su característico manto gris, llamado manto de cría, les ayuda a camuflarse en la hierba alta, recordando al aspecto de un tejón melero, un disfraz natural para aumentar sus posibilidades de sobrevivir. La WWF, World Wildlife Fund, estima que quedan alrededor de 6.500 ejemplares en el mundo. Más que la naturaleza, ha sido la actividad humana la que ha puesto en jaque al guepardo. Tierras convertidas en cultivo, presas cada vez más escasas, cazadores furtivos, choques con la ganadería y el cruel tráfico ilegal de cachorros. El comercio clandestino para el mercado de mascotas exóticas, sobre todo en Oriente Medio, es devastador. Se calcula que 2 de cada 3 crías traficadas mueren en el proceso de captura y traslado. Sin hábitat, sin presas, acosado por cazadores, ganaderos y traficantes, su futuro pende de un... Tras el esfuerzo de los alumbramientos, Tammy se muestra exhausta. El hambre la reclama. Necesita reponer energías si quiere afrontar los intensos cuidados que sus 4 crías... El instinto maternal guía a Tammy. Al ver a un cachorro separarse, lo transporta con suavidad entre sus fauces y lo coloca de nuevo junto al resto. Para ella, la unión es protección. A sus 9 años, Tammy ha descubierto por primera vez la maternidad. La experiencia es nueva, pero el instinto la guía en cada gesto hacia sus frágiles cachorros. Al nacer, un cachorro de guepardo pesa apenas 250 gramos, lo mismo que una lata de refresco. El instinto maternal de los felinos es extraordinario. Desde el primer instante, cada movimiento de la madre está dedicado a proteger, alimentar y guiar a sus crías hacia la supervivencia. Los pequeños exploran torpemente a su alrededor, pero Tammy los reúne con paciencia. Los quiere siempre cerca, bajo su protección. Cada cachorro puede ingerir entre 10 y 20 mililitros de leche por toma, varias veces al día. En total, eso supone unos 80 a 120 mililitros diarios en los primeros días, aumentando conforme crecen.
La leche de guepardo es muy rica en grasas y proteínas, mucho más que la de la vaca o la humana, porque debe asegurar un rápido crecimiento y aportar defensas, inmunidad a las. Con la presencia de los humanos reducida al mínimo, Tammy se prepara para alimentarse. Su rutina consiste en comer 2 veces al día. Tammy no admite amenazas. Al ver a un buitre encapuchado merodeando, se irguió con energía y lo expulsó con firmeza. El lamido de Tammy tiene una importancia vital para los cachorros recién nacidos y no es solo un gesto de cariño. Al lamerlos, Tammy estimula la respiración, la circulación y la digestión de sus crías, algo fundamental en los primeros días. Para los cachorros, el contacto constante y el lamido de su madre reduce el estrés y les da confianza para crecer y explorar cuando llegue el. Los responsables del centro han habilitado un cubículo donde Tammy puede mantener a sus cachorros bajo supervisión constante, minimizando la posibilidad de accidentes. Han pasado 10 días desde el nacimiento y algo cambia en la rutina de los pequeños. Sus párpados, hasta ahora cerrados, se abren tímidamente al mundo. Y aunque sus ojos ya se han abierto, su visión aún es borrosa y limitada. Poco a poco irán descubriendo formas, luces. Con unas semanas más, podrán reconocer claramente a su madre y a su entorno. Será el inicio de una nueva etapa. En libertad, más de la mitad de los cachorros de guepardo no supera sus primeras semanas, víctimas de depredadores o del hambre. Aquí, en cambio, cada día que sobreviven los pequeños de Tammy es. No es solo su oportunidad de crecer, es también una esperanza para toda la especie, donde cada vida cuenta como un soplo para su futuro. Tammy ha sacado a sus cachorros al exterior. La exposición al sol estimula la producción de vitamina D, fortalece los huesos en crecimiento y ayuda a los cachorros a regular su temperatura, al tiempo que los prepara sensorialmente para su futuro en la naturaleza. Con la llegada de la noche, Tammy transporta a sus cachorros bajo sus fauces, un comportamiento instintivo en los felinos. Al sujetarlos por la nuca, no les causa daño, sino que activa en ellos un reflejo de inmovilidad que facilita el traslado seguro hasta el cubículo.
En su tercera semana de vida, los cachorros abren los ojos por completo y se mueven con más seguridad. Sus sentidos se despiertan, la musculatura se fortalece y bajo la atenta mirada de Tammy comienzan a explorar su entorno. Son adorables, y cada uno de sus movimientos nos recuerda lo frágil y precioso que es el milagro de la vida. La naturaleza, en toda su fuerza y ternura, nos regala momentos como estos, totalmente imposibles de olvidar. Cuando la noche cae, Tammy no se detiene. Uno a uno, traslada a sus pequeños al cubil, cada movimiento medido, cada gesto cuidadoso. Su labor es incansable: proteger, guiar y asegurar que sus crías descansen sanas y seguras. La dedicación de una madre en la naturaleza nunca conoce pausa. En felinos como el guepardo, los periodos de descanso de la madre son esenciales para su recuperación física. La lactancia y el cuidado constante demandan gran energía. No son grandes felinos en sentido estricto. Genéticamente están más cerca de los pumas y linces que de leones y... Los pequeños de Tammy cumplen ya un mes. Son una auténtica delicia, juguetones, inquietos y cada vez más seguros. Sus ojitos brillan de vida, sus patitas torpes ensayan carreras y entre juegos fortalecen el lazo que los une como hermanos. Son pura ternura, pequeños milagros de la naturaleza que crecen bajo el amor inagotable. Los cachorros de Tammy ya tienen 6 semanas de vida. No rugen. A diferencia de leones o tigres, los guepardos solo ronronean, maullan, silban o emiten un sonido especial llamado chir para comunicarse. Tienen una máscara de lágrimas. Las líneas negras bajo los ojos no son solo decorativas.
reducen el deslumbramiento del sol y mejoran su visión a distancia como una especie de gafas naturales. A las 6 semanas de vida, los cachorros de guepardo empiezan a salir del escondite donde la madre los mantenía ocultos, y ahí aparece el juego como parte clave de su aprendizaje. Se muerden suavemente y arañan, probando la fuerza de sus patas y mandíbula. Aunque parezca una pelea seria, en realidad están entrenando con cuidado. Aprenden a controlar su fuerza y a respetar los límites. Los cachorros se encaraman incluso a la cabeza de Tammy, y ella lo acepta con una paciencia inagotable. Sabe que en esas travesuras se forja el aprendizaje de sus hijos. Juegan a perseguirse y a sorprenderse, lo que simula las técnicas que usarán después para cazar. Con 7 semanas, empiezan a saborear la carne que los cuidadores proporcionan a Tammy, aunque la leche materna seguirá siendo su alimento principal hasta alrededor de las 12 semanas. Los cachorros, sobre todo, pueden subirse a troncos bajos o árboles inclinados para jugar o vigilar. Los adultos también lo hacen en ocasiones, pero solo en árboles pequeños o con ramas accesibles. Los guepardos no son buenos escaladores. El guepardo está construido para la velocidad, con un cuerpo ligero y patas largas, pero no tiene la fuerza de un leopardo para trepar con facilidad. Sus garras son semirretráctiles, más adaptadas a correr que a agarrar ramas. La ternura que siento al verlos es tan grande como su futuro.
adulta de guepardo necesita en torno a 3 a 5 kilos de carne al día para mantenerse en buen estado. Como en la naturaleza no cazan todos los días, suelen darse un gran atracón, 10 a 15 kilogramos de una sola presa, y luego pasan 1 o 2 días sin comer. Durante la lactancia, como en el caso de Tammy con sus cachorros, sus necesidades energéticas aumentan, así que puede acercarse al máximo del rango, 5 kilogramos. A las 7 semanas, los cachorros de guepardo están en plena transición de la leche a la carne. La cantidad diaria de carne que necesitan todavía es pequeña, 200-300 gramos, porque la leche materna sigue siendo la base de su alimentación. En la naturaleza, las madres guepardo protegen a sus crías con varias estrategias, siendo la principal mantenerlas ocultas entre la hierba alta, arbustos o madrigueras improvisadas. Cada pocos días las trasladan a un nuevo escondite, evitando así que los depredadores, leones, hienas, chacales o incluso águilas, las descubran. Si un depredador se acerca demasiado, la madre puede enfrentarse con zarpazos y gruñidos. Sin embargo, al no ser tan fuertes como leones o leopardos, rara vez ganan un combate directo contra un enemigo grande. En ocasiones, la madre puede fingir una huida o mostrarse como presa visible para alejar al depredador de sus criaturas. En resumen, el guepardo apuesta más por evitar el peligro que por enfrentarlo. Su mejor defensa es el sigilo, el cambio frecuente de escondite y su gran vigilancia. Tienen 10 semanas y siguen alternando la carne con la leche de Tammy. Nada mejor que el alimento de mamá para hacerse fuertes. El guepardo es el animal terrestre más rápido. Puede alcanzar más de 100 kilómetros por hora en apenas 3 segundos, más rápido que la mayoría de coches deportivos en arrancada. Pero solo durante segundos. Esa velocidad solo la mantienen 15 a 20 segundos. Después, el riesgo de colapso por sobrecalentamiento es altísimo. Aunque no es tan buen saltador como un leopardo, puede hacer saltos horizontales de hasta 8 metros en carrera. Son atletas muy silenciosos. En pleno sprint, sus almohadillas absorben gran parte del sonido, lo que lo hace sorprendentemente sigiloso a pesar de su velocidad. Está claro que estas 4 preciosas criaturas tienen la suerte de contar con una madre ejemplar.
guepardos, los machos suelen formar coaliciones de 2 o 3 individuos, a menudo hermanos, que defienden juntos un territorio y aumentan sus probabilidades de éxito en la caza. Las hembras, en cambio, llevan una vida solitaria. Recorren enormes distancias con sus crías sin establecer un territorio fijo. Los cachorros de Tammy tienen ya 15 semanas y ha llegado el momento de trasladarlos a un nuevo recinto. Allí permanecerán junto a su madre hasta cumplir alrededor de 1 año. Tammy será su guía. Les enseñará a utilizar el comedero y las jaulas de captura. En este espacio más amplio podrán correr, jugar y ejercitarse, fortaleciendo sus músculos y afinando la coordinación. Cuando alcancen la edad adecuada, darán un paso decisivo: la reintroducción en una reserva segura, escogida especialmente para los jóvenes. Realizar este vídeo me ha llenado de emoción. Espero que al verlo hayáis sentido un poco de lo que yo sentí al crearlo. Para mí ha sido un privilegio mostrar la belleza y la vida de los guepardos.